Pantalla completa. Bien. Entonces, la clase de hoy vamos a hablar sobre tiroides. Debo dejar claramente establecido que en las clases de teoría habitualmente lo que se hace es darle los fundamentos, es decir, darle las bases sobre las cuales ustedes deben continuar su tarea de investigación y de lectura para poder tener un concepto claro. Evidentemente, en este tipo de clases, tanto presenciales y más aún las virtuales, tenemos que comprimir, por así llamarlo, de alguna manera, el conocimiento, las lecturas que podemos hacer los docentes y las experiencias que podemos tener para tratar de que todas ellas puedan caber pues, en 45 minutos de charla, de conversación con ustedes. Les decía que en la práctica que el conocimiento tiene que compartirse y tiene que incentivarse más bien a que se amplíe. Soy un convencido que, por ejemplo, si el asistente enseña al residente el 50% de lo que sabe y el residente le enseña al interno el 50% de lo que sabe y el interno le enseña al alumno el 50% de lo que ha aprendido, entonces probablemente el alumno sepa apenas el 12.5% de lo que sabe el asistente. Entonces lo que se tiene que buscar es que se comparte el conocimiento por completo. Y es más, que se les inculque el hábito de la lectura, el hábito de la investigación. Bueno, dicho esto, vamos a ir avanzando, entrando en terreno. Como digo, vamos a dar las pautas, las bases generales. Entonces, hablando sobre la historia acerca de la tiroides, diremos que fue Andrés Vesalio, que aquí tenemos su... Creo que por aquí tengo la opción del puntero láser. Ya, ok. Entonces aquí tenemos a Andrés Vesalio. En San Borja, por ejemplo, hay una calle que lleva su nombre. Es más, hay una clínica que lleva su nombre. Está por la cuadra entre la 33 y 34 de la Avenida Aviación, en la clínica Vesalio. Y fue este médico quien, con la ayuda de un discípulo, al igual que ustedes, un estudiante, Johannes de Calcar, realizó la primera descripción del tiroides, ¿no es cierto? Hay quien le dice el tiroides, otros le dicen la tiroides, en fin, terminología. Y la publicó en su obra De Humani Corporis Fabrica en 1543. O sea, ya más o menos desde el siglo XVI ya se conocía más o menos una descripción del tiroides. Y fue en el año de 1656, aquí tenemos al anatomista inglés Thomas Wharton. Wharton debe ser conocido, reconocido, recordado por la gelatina de Wharton. La gelatina de Wharton es esa sustancia gelatinosa que está en el cordón umbilical, ¿no es cierto? Que envuelve a manera de empaquetadura pues, a los vasos umbilicales. Entonces fue este anatomista inglés quien la denominó tireoides por su forma de escudo griego, ¿no? Entonces aquí tenemos un escudo griego. Entonces más o menos, ¿no? Es lo que sería el lóbulo derecho, el istmo y el lóbulo izquierdo, ¿no? Es la imagen que él concibió y que lo comparó por eso y le puso el nombre. Y entonces fue el doctor Kocher, médico alemán, uno de los pioneros de la cirugía tiroidea. En realidad, pues los padres de la cirugía eran unos todoterrenos, ¿no? Entonces Kocher también diseñó instrumental, una pinza en cirugía lleva su nombre, la pinza de Kocher. También hizo un tipo de incisión especial para el abdomen, que es la incisión de Kocher, que es una subcostal derecha. Y entre otras cosas, pues fue un cirujano muy experimentado en la cirugía tiroidea. Y de tal manera que se reconoció su labor
y en el año 1909 se le otorgó el premio Nobel. Para que tengan una idea, la fecha de su muerte, que se llevó a cabo en 1917, en el servicio de cirugía que él dirigía se habían realizado más o menos poco más de 7.000 tiroidectomías, de las cuales 3/4 partes las había realizado él. Miren la dedicación, el empeño que le ponía a este tipo de cirugía. En el año 1915, otro médico reconocido, el doctor Edward Calvin Kendall, aisló la tiroxina, la T4. Y fue en 1950 que por otro tipo de investigación, es decir, en este caso por las hormonas de la corteza suprarrenal, la Academia le concedió el Premio Nobel de Medicina. Entonces ven ustedes cómo hay hitos históricos en el estudio de la tiroides. Por otro lado, si nosotros nos vamos a la embriología, aquí tenemos un embrión y aquí tenemos el esquema, el esbozo del embrión, ¿no es cierto? Vemos que la tiroides se forma hacia la 3.ª semana de gestación, hay quienes dicen hacia el día 18, entre el día 18 y día 22, ¿no? A partir del endodermo, de la base de la lengua, en lo que se denomina pues el primordio de la tiroides. Y desciende a su posición habitual durante la gestación, más o menos a la 7.ª semana. Es un dato importante, y luego voy a hacerles una referencia, que hay un denominado conducto tirogloso, que lo une a su origen primitivo, es decir, une la tiroides hacia la base de la lengua. En muchos casos, la parte distal de este conducto tirogloso puede formar el óvulo piramidal, que luego vamos a verlo. Cuando este conducto tirogloso no se cierra por completo, puede formarse un quiste tirogloso, que lo vemos acá. Un poco más chico, de este tamaño, un poco más grande. La característica principal, jóvenes, es que el quiste tirogloso se encuentra en la línea media anterior del cuello. No a los lados, o sea, no vayan a pensar que si tienen un paciente así es un bocio. No, eso lo vamos a ver después. Es un quiste tirogloso. Y si bien es cierto, se pueden hacer algunos exámenes para poder diagnosticarlo, una ecografía, tomografía, resonancia, en fin. Una cosa que es bien fácil y la pueden hacer ustedes en la calle, ¿no es cierto? Porque acostúmbrense que les van a sacar consulta en la calle, en los pasillos, en el ascensor, ¿no? Doctor, doctorita, ¿sabe qué? Mire, me ha salido, o a mi hijito le ha salido un bultito aquí en la parte. A ver, hijito, muéstrale al doctor, y así, ¿no? De la nada, les van a decir eso. Y entonces ustedes van a ver eso. Se van a hacer una reputación cuando le digan al chiquitín, le digan, a ver, saca la lengua, el niño saca la lengua y esto sube. El quiste sube. Como ya hemos dicho, está unido a la base de la lengua. Entonces, saca la lengua y esto sube, como un ascensor. Mete la lengua, baja, saca la lengua y vuelve a subir. Y ustedes están en condiciones de decirle al papá, ¿sabe qué, señora? Su hijito tiene un quiste tirogloso. Y lo derivan al cirujano, pediatra, en fin. Y una vez que lo operen y le confirmen el diagnóstico, ese padre de familia va a decir, uy, qué bueno había sido ese doctorcito, ¿no es cierto? En la calle nomás sin pedirme ecografía ni nada me hizo el diagnóstico a mi hijito. Entonces, no es complicado. Ven así, en la línea media le dicen, saca la lengua y esto va a subir. A veces hasta desaparece, medio que se hunde. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, la glándula tiroides es una glándula endocrina, lo sabemos, está en la región anterior baja del cuello, por delante de la tráquea, más o menos entre el tercer y sexto anillo, por debajo del tiroides, ya lo vamos a ver. Si no, lo vamos avanzando acá, ¿ven?
Cartílago tiroides, cartílago cricoides, y aquí está. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y este es el lóbulo piramidal. ¿Se dan cuenta? Miren esa forma alargada y adelgazada. Entonces esto cuando se alarga viene pues hasta la base de la lengua, ¿no es cierto? Es por eso que la ubicación del quiste tirogloso es central. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como hemos dicho, pues hay dos lóbulos laterales unidos por el istmo. Este de acá, esta es la zona del istmo. Hasta un 50% de pacientes puede presentar el lóbulo piramidal. No es anormal su presencia, no es anormal su presencia. Y diremos que el parénquima está formado por lóbulos divididos por tabiques fibrosos. Más o menos pesa entre 20 y 30 gramos en el adulto. Y es importante tener en cuenta que las glándulas paratiroides se encuentran adosadas a la cara posterior de la tiroides. Miren acá. Esta es una vista, obviamente es un dibujo, no es una pieza anatómica, es un dibujo. Entonces vemos acá el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, estamos viendo desde atrás, y aquí vemos las paratiroides. ¿Ok? Vemos las paratiroides. Es por eso que si no se tiene el cuidado quirúrgico necesario durante la disección y extirpación de la tiroides, sobre todo en tiroidectomías totales, sale la tiroides y salen las paratiroides. Y el paciente puede hacer cuadros de hipoparatiroidismo con todas las consecuencias que esto acarrea. Bien, por otro lado, ya hemos visto la estructura general. Aquí está en un corte transversal del cuello, aquí tenemos la tiroides, aquí tenemos pues el músculo externo-tiroideo, en fin, el músculo externo-ioideo. Pero si nosotros tenemos el cuidado de ingresar exactamente por la línea media, vean que no se secciona ningún músculo, ninguno. Si nos lateralizamos, probablemente sí vamos a lesionar, por ejemplo, la vena yugular anterior, o vamos a tener que vernos forzados a seccionar músculo, pero si somos prolijos y cuidadosos en la disección, entramos por la línea media y miren ustedes que no se lesiona ninguna estructura, ni vascular, ni muscular. Y aquí ya tenemos a la glándula tiroides, como ven, bien pegada a la tráquea. ¿Ok? Bueno, pero ese es un tema ya de residencia que no es necesario entrar en muchos detalles anatómicos al respecto. Simplemente hacerles conocer que esto es un corte transversal. La irrigación corre a cuenta de 4 arterias, 2 tiroideas superiores, las tenemos acá, y 2 tiroideas inferiores. En algunos casos hay una tiroidea media, ¿de acuerdo? Las superiores nacen de la carótida externa, las inferiores nacen de la subclavia derecha o de la subclavia izquierda, ¿sí? Básicamente como referencia. Aquí ya tenemos un dibujo más anatómico. Entonces aquí normalmente las venas acompañan a las arterias, es decir, hay una arteria tiroidea superior, una vena tiroidea superior. Arteria tiroidea inferior, que por ahí también está su drenaje de la vena tiroidea inferior. Y la inervación corre a cuenta del nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo, ¿no? Que al darse la vuelta, aquí tenemos, entonces toma el nombre de nervio recurrente. Bueno, y aquí un detalle de drenaje venoso, ¿no? La tiroidea superior drena la vena yugular interna, la tiroidea media drena la vena yugular interna también, al igual que la tiroidea inferior, ¿sí? En algunos casos puede drenar directamente al tronco, como en este caso, brachiocefálico. Bien.
La inervación, como ya les dijimos, proviene fundamentalmente del sistema nervioso autónomo. El sistema simpático proviene del ganglio cervical, que da nervios, digamos, de menor importancia de alguna manera, como los superiores, medios e inferiores, y el parasimpático a cargo del nervio laringio recurrente, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Entonces, desciende el nervio vago y una de sus ramas regresa, por eso se dice recurrente, es decir, regresa por debajo de la arteria subclavia derecha hacia la tiroides. Igualmente, en el lado izquierdo, o lo hace por debajo de la arteria subclavia derecha o lo hace por debajo del arco de la aorta y vuelve a subir hacia la tiroides. Detalles anatómicos que en lo personal no les pienso preguntar para el examen. La histología. ¿Qué podemos hablar sobre la histología de la tiroides? Cada folículo es como un panal, ¿no es cierto? Está formado por células cuboides y contiene coloide rico en tiroglobulina. ¿Vemos? ¿No es cierto? Entonces estos son los folículos y este es el coloide. ¿Ok? Este es el coloide. Además de ello, hay células parafoliculares que contienen calcitonina. Estas que hemos pintado aquí de un color medio lila son las células parafoliculares. Y estas son las que producen calcitonina. Los de rojo son vasitos sanguíneos, ¿de acuerdo? Capilares. Y entonces, ya un detalle histológico, ¿no? Las células foliculares tienen un núcleo basal con cromatina homogénea, un retículo endoplásmico rugoso y también poseen vesículas secretoras. Y las células C, que son las que producen la calcitonina, muestran numerosos gránulos neurosecretores que contienen justamente la calcitonina, que es lo que se les muestra acá. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos folículos está rodeado por capilares en donde vierten su contenido y es así como funciona la tiroides. La fisiología. La glándula produce T3, que es la triiodotironina, y T4, que es la tiroxina. Es importante que conozcamos que se producen mayores cantidades de T4 que de T3. Se producen, pero la T4 es convertida a su forma más activa, T3, en algunos tejidos periféricos, tales como el hígado, el riñón y el músculo, mediante una desiodinización. El camino inverso es que dentro de las células el yodo es rápidamente oxidado de una forma más reactiva y luego se organifica mediante la unión a aminoácidos de tirosina para formar tiroglobulina. Entonces aquí nos hablan que la asociación de una molécula de yodo a la tirosina produce monoyodotirosina y diyodotirosina. La unión de dos diyodotirosina va a dar lugar a la tiroxina T4. Bueno, lo demás es un poco más de detalle, en fin. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos la tiroides, que produce, como les decía, más o menos en 93% produce T4 y 7% produce T3. Miren ustedes la diferencia. El hecho es que luego de este T4 se va hacia el hígado, riñón y músculo, en donde pierde un yodo y se convierte en T3. Y entonces este mecanismo produce un 80% adicional de T3, de los cuales 40% va a ser una forma activa y un 40% va a ser una forma inactiva. ¿Ok? Pero de esa forma activa, 40 más 7 acá, tenemos 47, que va a ser en total la forma activa que va a realizar los cambios necesarios en nuestro organismo. Bueno, por acá un poco más de detalle. El tema es que hay un mecanismo neuroregulador. A nivel del hipotálamo se produce la
hormona liberadora de tirotropina, que actúa sobre la región anterior de la glándula pituitaria, la que a su vez produce la hormona estimulante del tiroides, que es la TSH, y actúa directamente sobre la glándula. Esta va a producir T3 y T4 que actúan a nivel sistémico en general, y hay una parte que se deriva hacia, como se ha dicho, hacia el hígado, hacia el intestino, y por ahí también se va a liberar un poco de T3, que luego regresa también al torrente sanguíneo y produce, si ven acá un signo negativo en rojo, produce una reacción inhibitoria para que el hipotálamo deje de producir tanta TRH. ¿Ok? Básicamente es la interpretación de esta figura y de lo que tenemos ahí escrito en la diapositiva. Bien, por otra parte, en la circulación tenemos que tanto la T3 como la T4 no viajan solas, sino viajan combinadas con proteínas plasmáticas. Fundamentalmente la globulina fijadora de tironina, ¿no? La TBG por sus siglas en inglés, la cual es una glucoproteína. Entonces viaja adosada o unida a la TBG y poco a poco va haciendo sus efectos en nuestro organismo. Aquí tenemos la tiroides y la representación de la fórmula de la T3 y de la T4, ¿no es cierto? Luego lo vamos a ver desde el punto de vista químico de pizarra, ¿no? Por aquí tenemos 1, 2 y 3 yodos, y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 yodos, ¿de acuerdo? Y están en la posición 3, 5, 3,3 prima y 5 prima, ¿no es cierto? 3, 3 prima, 5 y 5 prima. Entonces ahí en donde se instalan el yodo. Y aquí tenemos en 3, 3 prima y 5, que es en donde es como se instala el yodo para formar la triodo tironina. Bien, además de ello, es importante esto, miren, esta parte es importante, ¿eh? La producción de hormonas tiroideas es de 100 a 130 nanomoles al día, y la reserva extratiroidea de T4 es más o menos de 1000 a 1300. O sea, esto nos dura pues para unos 3 a 10 días, en donde aun cuando se quede sin tiroides el paciente todavía puede estar casi una semana sin manifestar sintomatología. Decíamos que la T4 se degrada un 10% al día y un 40% para formar, ojo, T3, y el otro 40% para formar RT3, hay quien le llama T3 reversa. Esta es la forma inactiva, ¿de acuerdo? La forma activa es la T3, o sea, como les decía, recuerdan acá, 80%, bien, de ese 80%, 40% es T3 y 40% es T3R. Ya se mencionó también que la vía más importante de la metabolización de T3, de T4 a T3 es la desiodación en cascada de la molécula. ¿Sí? Aquí un detalle, dice, la pérdida de un átomo de yodo en la posición 5 de T4 da lugar, 5', da lugar a la formación de T3, que es más activa biológicamente. Si la pérdida de yodo es en la posición 5, se forma la versión, digamos, ¿no? Para no repetir forma, la versión inactiva, ¿no es cierto?, de la T3. Por otro lado, la T3 es más del 80% de estas se produce por desyodación extratiroidea. La producción total es más o menos de 45 a 60 nanomoles y se degrada, ya hemos dicho, mayoritariamente por desyodación a una velocidad mucho mayor que T4. Bueno, detalles. No lo pienso preguntar, pero si a alguien le interesa un poco más
Esto puede seguir revisando, hay infinidad de artículos, y si por algún motivo alguno de ustedes quiere ser endocrinólogo, pues tienen libros solo sobre tiroides. Bien, ¿qué acciones realizan las hormonas tiroideas? ¿Para qué nos sirven? En primer lugar, aumentan el metabolismo basal. En segundo lugar, aceleran la función cerebral. Es por eso que los pacientes hipotiroideos están así como cansados, ¿no? Como que se le bajó las pilas. Por otro lado, aumentan la motilidad intestinal. Por eso los pacientes con hipertiroidismo generalmente sufren de diarrea. ¿Qué otra cosa producen las hormonas tiroideas? Aumentan la frecuencia respiratoria, aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Por eso el paciente hipertiroideo pues está normalmente taquicárdico, ¿no? Mucho más activo. Y de manera conjunta regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos. Esta es una diapositiva que les muestra el resumen de las acciones de las hormonas tiroideas. Sin mucha letra, yo creo que esto es fundamental para ustedes. Aquí hemos graficado, esta es una diapositiva que le he diseñado, entonces dice, estimulan el metabolismo. Por ejemplo, efecto calorígeno para mantener la temperatura normal. Aumenta el metabolismo basal, claro, a través del aumento del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. También estimula la síntesis de las bombas de sodio y potasio adicionales en el caso que esto se requiera. De manera conjunta con la hormona de crecimiento y la insulina, aceleran el crecimiento del esqueleto y del sistema nervioso. Es por ello que los pacientes con hipotiroidismo, sobre todo en la forma de cretinismo, son de poco desarrollo corporal, ¿no es cierto? Porque no han recibido este estímulo para que el esqueleto crezca. Adicionalmente, las hormonas tiroideas potencian las acciones de las catecolaminas, aumentan la lipólisis y la excreción de colesterol, disminuyendo el colesterol en sangre. Además de ello, las hormonas tiroideas estimulan la síntesis de proteínas y aumentan el consumo de glucosa, dado que también aumentan el metabolismo basal. ¿Ok? Entonces todo está concatenado como para que se pueda hacer un análisis conjunto. Por otra parte, otra de las hormonas producidas en la tiroides es la calcitonina, que es una hormona polipeptídica que ya hemos dicho que es secretada por las células parafoliculares, conocidas como células C o células claras, en respuesta a la hipercalcemia. ¿Qué hace la calcitonina? Reduce los niveles de calcio inhibiendo la reabsorción osteoclástica. Es importante conocer que estas células son de origen neuroendocrino, con un origen en la cresta neural, y constituyen solo alrededor del 0.1% de la glándula tiroides. Es un tema histológico, ¿no? Tiene un núcleo grande con numerosos gránulos, en fin. Y aquí está la bibliografía que nos sirve de sustento para mencionar lo que les estamos diciendo. ¿Qué hace la calcitonina? ¿Qué hace? Sobre el hueso, inhibe la reabsorción ósea, disminuyendo el número y actividad de los osteoclastos, causando retracción y pérdida de los bordes rugosos e inhibiendo la producción de cloruro de hidrógeno. Y sobre el riñón, la calcitonina aumenta la excreción urinaria de calcio, fósforo, sodio, cloro, potasio y magnesio. Es necesario mencionarles que cuando la calcitonina es muy elevada, la excreción de calcio puede disminuir probablemente en relación con la hipocalcemia transitoria que es inducida justamente por su acción. Y entonces, ¿qué hacemos?
el examen clínico. Cuando tenemos un paciente de tiroides, vamos a repasar esto tal vez un poquito más en la clase de ovocios, que también me toca dictarles a ustedes. Lo principal, inspección. Cuando examinen un paciente que sospechan que tiene patología tiroidea, tiene que ser examinado de diferentes ángulos. Y cuando les digo diferentes ángulos, me refiero exactamente a eso. Es decir, ustedes habitualmente le piden al paciente que tome asiento y le examinan de frente, se paran frente al paciente, le examinan, tiene que estar con esta zona tanto del cuello como la parte superior del pecho más o menos descubierta, ¿no es cierto?, para justamente evaluar esta zona. Y entonces lo examinan, primero lo ven bien, de frente, se van hacia un lado, lo observan de costado. Hay quienes recomiendan poner algunas lámparas o luces como para ver si es que se forman sombras o nódulos. A veces hay algunas formaciones un tanto nodulares y con una luz adecuada se pueden formar sombras, pero, y si no, basta con mirarlo de frente y de costado derecho, lateral izquierdo. Luego la palpación. Hay diferentes formas de palpar. Se puede palpar desde adelante, se puede palpar desde atrás en esta maniobra que se llama de Kervain, ¿no es cierto? Poniendo los pulgares más o menos a nivel de la columna vertebral en su porción cervical y se palpa, pues, a mí me gusta palpar en lo personal con el índice y el dedo medio. Poner los 4 dedos es casi innecesario. Entonces se palpa, se va tratando de buscar. Ojo, normalmente no se debe palpar la tiroides. No se debe palpar la tiroides. Pero si logran palparla, entonces continúen tratando de limitar bordes, consistencia, dureza, si es que es posible. Si tienen en duda de si es tiroides o no es tiroides, le dicen al paciente que pase saliva. Entonces, cuando pasa saliva, se va a movilizar la glándula y entonces ustedes van a sentir claramente cómo se desplaza bajo sus dedos. La percusión le puse un signo de interrogación porque no tiene mayor sentido acá. La auscultación, sí, sobre todo en pacientes que están cursando con cuadros aparentes de hipertiroidismo, entonces el paciente puede eventualmente hasta presentar soplos sobre la glándula tiroides. Entonces, con un poco de cuidado y bastante entrenamiento, nosotros podemos ir encontrando el soplo cuando éste se halla presente. Por otro lado, los exámenes de laboratorio. Básicamente, la TSH, está aquí la cantidad en su rango normal, la triodotironina o T3, su rango normal, la tiroxina o T4, aquí también tenemos consignado su rango normal, y el índice de tiroxina libre, que se denomina como FT4L, que aquí también tenemos su rango normal. Pero más allá de los resultados, el tema es la interpretación. Y la interpretación, ¿qué nos dice? Y por eso lo he marcado acá con otro tipo de color. Dice que si la TSH sérica está elevada, hay que medir T4 libre para determinar el grado de hipotiroidismo. Vamos a ver eso luego. Si la TSH sérica está normal, no es necesario hacer más cosas. Si la TSH sérica está baja, se deben medir T4 y T3 para determinar el grado de hipertiroidismo. Lo que les acabo de decir lo tenemos en el siguiente cuadro. Aquí está. Entonces, indicaciones para realizar las pruebas. Le hemos puesto colores más o menos como del semáforo, pues, ¿no es cierto? Entonces, si la TSH es normal y T4 libre, baja probabilidad de enfermedad tiroidea y ahí quedó. Si la TSH es baja, sugiere hipertiroidismo. Entonces hay que dosar T4 libre normal.
con estos resultados, ¿no? Si la T4 libre está baja, probablemente sea un caso de hipotiroidismo central o una enfermedad severa. Si la T4 libre es normal, puede haber un caso de eutiroidismo, hipertiroidismo subclínico o una tiroiditis transitoria. Pero si está alta, definitivamente es un caso de hipertiroidismo. Cuando la T4 libre es baja, pero aún nos preocupa la posibilidad de que sea un hipertiroidismo, hay que dosar T3. Si la T3 es normal, es un hipertiroidismo poco probable. Pero si la T3 está alta, estamos frente a un caso de hipertiroidismo como consecuencia de justamente esta elevación. Cuando la TSH es alta, sugiere hipotiroidismo, sea con T4 libre baja, alta o normal. ¿De acuerdo? Básicamente es lo mismo. La imagenología. La imagenología nos va a dar una serie de exámenes de los cuales podemos disponer. El que está más a la mano, por ser fácil, accesible, económico y no necesita de la administración de ningún tipo de contraste, es la ecografía, ¿no es cierto? La ecografía o ultrasonografía. Entonces nos va a hacer un estudio de la glándula y el problema es que no diferencia lesiones benignas de malignas, simplemente nos dice que algo no está caminando bien. Aquí tenemos una glándula con unas lesiones hipodensas, ¿no es cierto? Podrían ser quistes, en fin, no me precisa, pero ya nos está indicando que algo no está bien. Y probablemente hay que complementarlo con algún otro estudio. Ese otro estudio puede ser una gammagrafía. Entonces, en la gammagrafía, al paciente se le administra pertenectato marcado con tecnesio 99, que tiene una duración más corta. Antes se administraba con yodo, ¿no es cierto? Pero ahora con tecnesio 99 es mucho más rápido. La vida media es de 6 horas, a las 6 horas, a las 10 horas ya no existe ya el marcador. El examen se realiza más o menos hacia los 30 minutos y ofrece una imagen funcional. Entonces aquí tenemos unas imágenes que son referenciales. Este es, por ejemplo, una tiroides normal. Aquí, si se dan cuenta, la intensidad es bastante mayor. Esto nos habla de una hiperplasia. Además del aumento de tamaño, también hay un aumento de la captación. Esto nos está hablando de una hiperplasia tiroidea. Aquí tenemos un nódulo caliente, más rojo. A diferencia del resto de la glándula, aquí tenemos un nódulo que está captando más. Y por acá tenemos un nódulo frío, que probablemente sea un caso de un cáncer. ¿De acuerdo? Por otro lado, también tenemos la tomografía, que en este caso nos ayuda a precisar si es que hay presencia de enfermedad en otros sitios. Acá tenemos, por ejemplo, un corte transversal del cuello y aquí vemos la lesión. Estamos viendo una lesión aquí a nivel de la glándula tiroides y en este caso vemos que la lesión también se evidencia en este tipo de incidencia o corte. ¿De acuerdo? En algunos casos se puede ver algunas lesiones, inclusive, por ejemplo, esto ayuda mucho para los casos de bocio intratorácico, ¿no? O tiroides intratorácica, entonces la tomografía nos ayuda grandemente. La resonancia magnética también es poco habitual porque habitualmente con la tomografía ya es suficiente el estudio, pero si tenemos la facilidad podemos hacer una resonancia magnética y miren ustedes esta lesión cómo desvía inclusive la tráquea. Ya hay un crecimiento grande de la glándula tiroides, en este caso por un bocio, ¿no? Y miren, es clara pues la desviación de la tráquea en el sentido contrario
a donde se encuentra la tumoración. Finalmente, y creo que manteniéndonos en el tiempo establecido, podemos hablar sobre la biopsia, que es la punción y aspiración por aguja fina, que es así como se pide muchas veces, ¡pap! Y actualmente se realiza guiado por ecografía, ¿de acuerdo? Antes era una punción un tanto más ciega, pero ahora tenemos ecografías pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces uno se ayuda con un ecógrafo y puede realizar una punción mucho más dirigida sobre la lesión que uno encuentra. Se gira un poco la jeringa y se toma la muestra, ¿no es cierto? A veces es necesario hacer pues 2 o 3 punciones sobre la lesión para poder tomar una muestra adecuada, ¿no? Porque no hay nada más ingrato que tomar la muestra y que el patólogo nos informe presencia de coágulos sanguíneos, no se visualizan células, ¿verdad? Que aspire un coágulo, sangre, nada más, ¿no? Es por eso importante que nosotros podamos hacer 3 o 4 o a veces hasta 5 punciones y llegamos a la glándula. No hay problema de fallar mucho actualmente, dado que estamos, como les he dicho ya tercera vez, guiados por un ecógrafo, ¿no? Lo importante es que, en este caso, el especialista, puede ser el endocrinólogo, adquiera las habilidades técnicas como para él mismo hacer la ecografía. Porque si no, va a tener que estar dependiendo del tiempo del ecografista, o sea, van a ser necesarios 2 médicos, un ecografista y el médico que va a hacer la biopsia, ¿no? O finalmente terminar delegando todo al ecografista. Aquí tenemos una doctora que ha sido exalumna de la Católica. Se me da su nombre, que es radióloga intervencionista, trabaja en salud. Es hija de un compañero, se me da su nombre. Bueno, y es muy buena. Es muy, muy buena para hacer este tipo de procedimientos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces creo, jóvenes, que con eso hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Y no sé, hemos cumplido con los tiempos. He tratado de ser lo más didáctico posible, de darle los puntos esenciales que corresponden a la clase, no llenarlos de letras, no llenarlos de texto, no llenarlos de estas cosas, darle las pautas necesarias. Y sobre esas pautas ustedes tienen que profundizar. Ha sido un gusto compartir con ustedes y estamos a su disposición en cualquier momento. Creo que el jueves también tenemos un seminario. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se desconectaron todos o qué? No, sí, doctor, sí, hay seminario. Sí, entonces el día jueves tenemos el seminario. Bien, por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Y estamos en comunicación en cualquier momento. Hasta pronto. Muchas gracias. Doctor, gracias. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias, doctor, gracias. Bien.